Dios nos bendiga a todos. Estoy haciendo este video para la gloria del Señor. En especial vamos a leer juntos este libro. Se llama Manual de Homilética de Samuel Vila. Para todos los que están en el Instituto Bíblico, esforzándose, tratando de prepararse para la obra del Señor, para preparar sermones. Y en especial para mi hermana Belinda. Te lo hago con mucho amor porque yo sé que en el caso de ella quiere seguir estudiando, está estudiando, haciendo un esfuerzo, pero casi no le queda tiempo de poderse dedicar a leer, pero sí puede escuchar un video mientras está trabajando o haciendo otros quehaceres o va manejando hacia su trabajo. Entonces, para que ella siga adelante también y pueda pues escuchar la lectura y a la vez estudiar, ¿verdad? Y prepararnos para esta materia. Bueno, lo que es el prólogo y el índice ya lo había hecho en otro video anterior, pero no lo pude subir a YouTube. Este sí espero compartirlo porque así no solo le sirve a mi hermana, sino también a todos los que tienen la misma situación de que no pueden estar leyendo mucho, dedicarse a sentarse y poder escudriñar todo el libro. Así que vamos a empezar, vamos a ir por capítulos. Vamos a leer el capítulo 1, que su tema es el tema del sermón. La primera cosa para preparar un buen sermón es tener un mensaje definido. Antes de proceder a la preparación de un sermón, todo predicador debe responder a esta sencilla pregunta: ¿de qué voy a hablar? Mientras el predicador no pueda contestar claramente tal pregunta, no debe de seguir adelante. Ha de tener un tema y debe saber con precisión cuál es. Solo puede estar seguro de que lo sabe cuando pueda expresarlo con palabras. Si el tema está entre la bruma, también lo estará todo lo que le pertenece: su introducción, su arreglo, su prueba y su objetivo. El tema debe ser la expresión exacta del asunto o la respuesta a la pregunta ¿de qué voy a hablar? Nunca debe escogerse un tema por ser bonito o sonoro como frase, sino que ha de expresar claramente el objeto que el sermón persigue. Todo predicador, para preparar bien su sermón, debe responder a la pregunta: ¿por qué voy a hablar de este tema? ¿Qué fin deseo lograr? El tema no solo ha de abarcar o incluir lo que se va a decir, sino que ha de excluir todo lo que no tenga que ver con el asunto. Página 14 del libro. En toda preparación para el público, las primeras palabras que se escriban deben ser la expresión exacta del tema, o sea, la respuesta a la pregunta ¿de qué voy a hablar? ¿Cómo encontrar un tema? El mensaje debe venir como una inspiración especial de Dios, y el predicador debe estar pidiendo mensajes a Dios para sus oyentes. Pero no es de esperar que venga siempre como una inspiración profética, sino que él mismo debe afanarse en buscarlos en diversas maneras. Spurgeon dice: confieso que me siento muchas veces, hora tras hora, pidiendo a Dios un asunto y esperándolo, y que esto es parte principal de mi estudio. He empleado mucho tiempo y trabajo pensando sobre tópicos, rumiando puntos doctrinales, haciendo esqueletos de sermones y después sepultando todos sus huesos en las catacumbas del olvido, continuando mi navegación a grandes distancias sobre aguas tempestuosas hasta ver las luces de un faro para poderme dirigir al puerto suspirado. Yo creo que casi todos los sábados formo suficientes esqueletos de sermones para abastecerme por un mes, si pudiera hacer uso de ellos, pero no me atrevo ni suelo hacerlo, naturalmente, porque no da lugar a ello el hallazgo de otros mejores. El predicador puede recibir la inspiración de un mensaje A
reflexionando sobre las necesidades espirituales de sus oyentes. Debemos advertir al predicador Nobel acerca del peligro de sermones particulares dirigidos a una familia o a un individuo de la iglesia. Si tiene algo que decir a un individuo, dígaselo particularmente, pero no desde el púlpito, que es la cátedra de toda la iglesia. Y no debe sacrificar a las conveniencias particulares de unos pocos. Además, se expone a que sus insinuaciones sean comprendidas por otros hermanos como dirigidas a aquella u otra persona, y ello procuraría murmuraciones. O podría ocurrir que la misma persona comprendiera demasiado bien el mensaje y se ofendiera con razón por la falta de tacto del predicador. Pero cuando el predicador siente que la mayoría de la iglesia adolece de algún defecto o necesita una exhortación especial, hágala sin temor, pensando en su alta responsabilidad como siervo de Dios. El célebre Spurgeon dice en su libro Discursos a mis estudiantes: considerad bien qué pecados se encuentran en mayor número en la iglesia y congregación. Ved si son la vanidad humana, la codicia, la falta de amor fraternal, la calumnia u otros defectos semejantes. Tomad en cuenta cariñosamente las pruebas que la providencia plazca sujetar a vuestros oyentes, y buscad un bálsamo que pueda cicatrizar sus heridas. No es necesario hacer mensajes detalladamente ni en la oración ni en el sermón de todas estas dificultades con las que luchen los miembros de vuestra congregación. El autor quiere añadir aquí que sientan vuestros miembros culpables, probados, afligidos o castigados por la mano del Señor, que vuestra palabra desde el púlpito es adecuada a su necesidad, que es bálsamo para sus heridas, pero sin empeñaros vosotros en rasgar la llaga para que penetre más la medicina. Confiad esta tarea al Espíritu Santo. Dejad tan solo caer vuestros mensajes como la nieve que se posa suavemente sobre los secos prados, y permitir a Dios hacer el resto. Página 16. B. En sus lecturas devocionales de la Biblia, el predicador debe alimentar a otras almas manteniendo la suya a escasa dieta. El predicador no debe alimentar a otras almas manteniendo la suya a escasa dieta. Sin embargo, este es el defecto de muchos predicadores excesivamente ocupados. La lectura devocional diaria, personal o en familia, proporcionará al predicador temas que le hará descubrir filones de riqueza espiritual en lugares insospechados. Anote cuidadosamente las ideas que surjan en tales momentos. C. Sermones de otros predicadores. El predicador no debe de ser insípido bajo la pretensión de ser original, ni debe fiar tampoco en las despensas de otros para alimentar su propia familia. Ambos extremos son malos. El predicador debe tener tiempo para leer sermones de buenos predicadores, no solo en momentos en que se necesita algo con urgencia para preparar su mensaje, sino en otros momentos cuando no le interesa preparar ningún sermón, sino alimentar su propia alma. Es muy posible que si espera el momento de tener que preparar su propio sermón, no encuentre nada adecuado y tenga que emplear horas y más horas repasando libros de cubierta a cubierta, mientras que si hubiera empleado un poco más de tiempo en el cuidado de su propia alma. Los mensajes adecuados para las de los demás le habrían venido sin esfuerzo y quizás sacrificando para ello menos tiempo que el que en el momento de apuro se ha visto obligado a emplear. Siempre los mejores mensajes del predicador son aquellos que primero han hecho bien a sí mismo.
Cualquier sermón o idea que el predicador considere útil para sus oyentes debe anotarla cuidadosamente en su libreta de sugestiones, indicando el volumen y la página donde podrá volver a encontrar tal idea expuesta detalladamente. Página 17. Thomas Spencer escribió así: yo guardo un librito en el que apunto cada texto de la Biblia que me ocurre como teniendo una fuerza y una hermosura especial. Si soñara en un pasaje de la Biblia, lo apuntaría. Y cuando tengo que hacer un sermón, reviso el librito y nunca me he encontrado desprovisto de un asunto. Usando de nuevo una de las figuras de Spongebob, diremos que cuando se quiere sacar agua de una bomba que no se haya usado por mucho tiempo, es necesario echar primero agua en ella y entonces se podrá bombear con buen éxito. Profundizad los escritos de algunos de los maestros de la predicación, sondead a fondo sus trabajos y pronto os encontraréis volando como una ave y mentalmente activos y fecundos. D. En sus visitas pastorales. Muchas veces la conversación con personas inconversas o con miembros débiles de la iglesia hacen sentir al pastor alguna necesidad espiritual común a muchos de sus oyentes. A veces aún el texto que responde a tal necesidad es dado durante la conversación. Debe apresurarse a anotarlo en la misma calle al salir de tal visita. Si espera hacerlo, podría borrarse de su memoria. Cuando el mensaje es sugerido de tal forma, predíquelo con confianza y con la persuasión de que es Dios quien le ha dado su palabra, con la misma seguridad que lo haría un profeta del antiguo tiempo. C. En la consideración de las cosas que le rodean. El predicador debe ser un atento observador de la naturaleza y de los hombres. Todo lo que ve y oye debe archivarlo cuidadosamente en su memoria por si alguna vez pudiera ser útil como ilustración de un sermón. Y a veces una ilustración provee el tema de un sermón. Spongebob cuenta de un predicador que escribió el tema de un magnífico sermón en un canario que vio cerca de su ventana con algunos gorriones que lo picoteaban sin compasión, con ánimo de destrozarlo, lo que le hizo recordar Jeremías 12:9. Es mi heredad de muchos colores. ¿No están contra ella aves en derredor? Meditando sobre este texto, predicó un sermón sobre las persecuciones que ha de sufrir el pueblo de Dios. Otro día encontró un tema en el hecho de un tizón que cayó del hogar al estrado un domingo por la tarde en que necesitaba un tema para sermón, lo que le indujo a predicar sobre Zacarías 3:2. 2 personas vinieron después a decirle que habían sido convertidas por este sermón. Es necesario, no obstante, que los sermones surgidos de tales observaciones prácticas sean verdaderamente sermones, llevando un plan y un mensaje espiritual, y no una larga y detallada exposición del incidente, que no por interesar mucho al predicador, ha de interesar en la misma medida a los que han sido afectados por la idea o sugerencia, la cual debe ser puesta solamente como introducción, pero no ocupar el lugar del sermón. F. Pidiendo a Dios en oración. Spongebob dice: si alguien me pregunta, ¿cómo puedo hacerme con el texto más oportuno? Le contestaría: pedirlo a Dios. Harrigan Evans, en sus reglas para hacer sermones, nos da como primera: pedir a Dios la lección. Si la dificultad de escoger un texto
se hace más dura, multiplicad vuestras oraciones. Será esto una gran bendición. Página 19. Es notoria la frase de Lutero. Haber bien orado es más de la mitad estudiado. Y este proverbio merece repetirse con frecuencia. Mezclad la oración con vuestros estudios de la Biblia. Cuando vuestros textos vienen como señal de que Dios ha aceptado vuestra oración, será más preciso para vosotros y tendrá un sabor y una unción enteramente desconocidos al orador frío y formalista, para quien aún el tema es igual a otro. Para quien igual un tema es igual a otro. Citando a Gurnall, declara: ¿cuánto tiempo pueden los miembros sentarse, hojeando sus libros y devanándose los sesos, hasta que Dios venga a darles auxilio? Y entonces se pone el sermón a su alcance, como servido en bandeja. Si Dios no nos presta su ayuda, escribiremos con una pluma sin tinta. Si alguno tiene necesidad especial de apoyarse en Dios, es el ministro del Evangelio. G. Evitad la repetición. El predicador, al buscar su tema, debe tener presentes sus temas anteriores. Dice Spurgeon, no sería provechoso insistir siempre en una sola doctrina, descuidando las demás. Quizás algunos de vuestros hermanos más profundos pueden ocuparse del mismo asunto en una serie de discursor y puedan, volteando el caleidoscopio, presentar nuevas formas de hermosura sin cambiar de asunto. Pero la mayoría de nosotros, siendo menos fecundos intelectualmente, tendremos mejor éxito si estudiamos el modo de conseguir la variedad y de tratar de muchas clases de verdades. Me parece bien innecesario revisar con frecuencia la lista de mis sermones para ver si en mi ministerio he dejado de presentar alguna doctrina importante o de insistir en el cultivo de alguna gracia cristiana. Es provechoso preguntarnos a nosotros mismos si hemos tratado recientemente demasiado de la mera doctrina o de la mera práctica, o si nos hemos ocupado excesivamente de lo experimental. Página 20. El tema y el texto. Debe predicar sobre temas o sobre textos. Debe predicarse sobre temas o sobre textos. Debe elegirse primero el tema y después el texto o viceversa. Es imposible responder a estas preguntas de un modo concreto dando reglas absolutas. En algunos casos, cuando el predicador tiene un tema definido, sintiendo que debe predicarse sobre aquel asunto, el tema precederá a la elección del texto. Pero en otros casos, cuando el tema es sugerido como resultado de la meditación personal de las Sagradas Escrituras, será el texto el que precederá y sugerirá el tema al predicador. ¿Es fácil encontrar textos para predicar? Permítase citar otra vez a Spurgeon, quien dice: no es que falten, sino que son demasiados abundantes. Es como si a un amante de las flores se le pusiera en un magnífico jardín con permiso para coger y llevarse una sola flor. No sabría cuál escoger que fuera mejor. Así me ha pasado a mí, dice el gran predicador. Al tratar de buscar un texto para un sermón, he pasado horas y horas escogiendo un texto, entre muchos lamentando que hubiera tan solo un domingo cada 7 días. ¿Cómo llegar a determinar el texto que se debe escoger, sobre todo cuando no se tiene antes escogido el tema del sermón? Se puede establecer esta regla también de Spurgeon. Cuando un pasaje de la Escritura nos da como un cordial abrazo, no debemos buscar más lejos.
Cuando un texto se apodera de nosotros, podemos decir que aquel es el mensaje de Dios para nuestra congregación. Como un pez, podéis picar muchos cebos, pero una vez tragado el anzuelo, no vagaréis ya más. Así, cuando un texto nos cautiva, podemos estar ciertos de que a nuestra vez ha llegado conquistando. Y ya entonces podemos hacernos el ánimo con toda confianza de predicar sobre él, o haciendo otro de otro símil. Tomáis muchos textos en la mano y os esforzáis en romperlos. Los amartilláis con toda vuestra fuerza, pero os afanáis inútilmente. A fin encontraréis uno que se desmorona al primer golpe, y los diferentes pedazos lanzan chispas al caer, y veis las joyas más radiantes brillando en su interior. Crea a vuestra vista, a semejanza de semilla, de fábula que se desarrolló en un árbol mientras que en el observador lo miraba. Os encanta y fascina, u os hace caer de rodillas abrumándoos con la carga del Señor. Sabed, entonces, que este es el mensaje que el Señor quiere que promulguéis. Y estando ciertos de esto, os posesionaréis tanto de tal pasaje que no podréis descansar hasta que, hallándoos completamente sometidos a su influencia, prediquéis sobre él como el Señor os inspire que habléis. Formación del tema. Estamos en la página 21. Una vez elegido el texto, es indispensable concretarlo en un tema, si no se posee ya de antemano. El tema es el resumen del texto y del sermón concretado en una corta sentencia. Ha de ser, por tanto, no solamente la esencia del texto, sino el lazo de unión de los diversos pensamientos que entrarán en el sermón. Hay una gran ventaja en poseer un tema para el arreglo del sermón. Se ha dicho que el tema es el sermón condensado y el sermón es el tema desarrollado. El tema fomenta la unidad del discurso, y si los argumentos, explicaciones y aplicaciones son adecuadas, permanece el tema como nota dominante sobre la mente. Página 22. El tema ayuda para dar intensidad y firmeza al sermón y para mantener el discurso dentro de los límites razonables. Por esto es preferible tener el tema limitado y bien definido y no demasiado amplio. Predicar un sermón sin tema es como tirar sin blanco. El tema y el título. Una vez escogido el tema, o sea, el asunto sobre el cual desea el servidor de Dios predicar a una congregación, debe formular dicho tema en un título. Muchos predicadores y libros de homilética confunden el tema con el título. Al autor se le ocurrió esto por un tiempo. A veces y hasta cierto punto no existe diferencia entre ambas cosas, pero a veces el título no es más que la puerta del tema o asunto, el cual no puede ser expresado plenamente por el título por dos motivos. A. Por el título del sermón ha de ser exageradamente breve y por tal razón no puede a veces contener todos los pensamientos o partes que el predicador desea desarrollar en su tema. B. Porque sobre todo en estos tiempos de abundante publicidad, ha de ser el título del sermón especialmente chocante y atractivo, para despertar la atención e intrigar al público. Esto pone al predicador en el peligro de formar su tema en un título que se aparte del asunto del cual realmente quiere tratar.
En otras palabras, que sirva tan solo de excusa o motivo para llamar la atención y no de verdadera base del mensaje. En tal caso, se expone a que el público, sintiéndose defraudado, pierda confianza en el predicador. El doctor J.H. Howitt dice: tengo la convicción de que ningún sermón está en condiciones de ser escrito totalmente y aún menos predicado, mientras no podamos expresar su tema en una sola oración gramaticalmente breve, que sea a la vez vigorosa y tan clara como el cristal. Perdón. Yo encuentro que la formulación de esa oración gramaticalmente constituye la labor más difícil, más exigente y más fructífera de toda mi predicación. El hecho que obligarse uno a formar esa oración desechando cada palabra imprecisa, áspera o ambigua, disciplinando el pensamiento hasta encontrar los términos que definan el tema con escrupulosa exactitud, constituye uno de los factores más vitales y esenciales de la hechura del sermón. Y yo creo que ningún sermón puede ser esbozado ni predicado mientras esa frase no haya surgido en la mente del predicador con la claridad de luna llena en noche despejada. Es afortunado el predicador que puede encontrar un título que, al par que es suficientemente interesante, breve y sugestivo, pueda ser puesto en la pizarra de anuncios, en el boletín de la iglesia o en la prensa pública, sea a la vez tan expresivo y completo que no necesite una segunda formulación del tema para uso del predicador, sino que título y tema se confundan en una sola cosa, abriendo la puerta al predicador para una eficaz y fructuosa exposición de alguna de las grandes verdades del Evangelio. Conviene que el tema o el título que se formule sea intrigante, de modo que despierte el deseo de conocer lo que se oculta detrás de sí mismo, o sea, a ver cómo lo desarrollará el predicador. Observar cuán intrigantes son los títulos de ciertas novelas y películas mundanas. Debe imitar en ello hasta cierto punto a los hijos de este siglo, que son más sagaces que los hijos de luz, pero sin caer en la exageración. En Norteamérica, en donde los temas son generalmente anunciados por medio de un cartel en las afueras de las iglesias, pueden observarse muchos títulos de sermones ingenuosísimos. Un pensamiento concreto. El tema ha de ser corto, pero claro y expresivo. Un tema largo pierde toda su gracia y atractivo. Cierto predicador anunció el siguiente tema: las opiniones falsas de los hombres se forman acerca de los juicios de Dios, permite sobre nuestros prójimos y las opiniones rectas que se deben formar sobre tales juicios. Con este anuncio de tal tema, el predicador casi podía haberse ahorrado el sermón. El peligro de los juicios erróneos habría sido mucho más acertado para este asunto, porque este tema no detalla lo que el predicador va a decir, sino que despierta el interés por saber lo que dirá. Cuando el sermón es textual, el tema debe ser tan dependiente del texto que ha de contener el principal pensamiento del mismo. Ejemplo, para Romanos 12:2. Alistaos contra lo que nos rodea. Cuando es para un sermón expositivo, o sea, para la exposición de un pasaje o historia bíblica, el tema debe hacer énfasis sobre algún asunto del pasaje, que sea la clave y la base de la historia y su explicación. Ejemplo, sobre Juan 9:25, la confesión del ciego. La historia del ciego sería un tema demasiado vago. Poner por tema a Lucas 15:7,
el hambre del alma sería más adecuado que el hambre del hijo pródigo. ¿Por qué? Consideremos ambos temas. En el primer caso, la palabra confesión es un juicio y comentario del predicador que da base para un buen sermón acerca del deber de confesar nosotros a Cristo. En cambio, el hambre del hijo pródigo no introduce a nada nuevo. Es cosa harto sabia que el pródigo tenía hambre física, pero al decir hambre del alma, nos permite explicar el texto al caso espiritual. El tema ha de ser una expresión completa que una las múltiples ideas de un texto. He aquí algunos ejemplos de temas adecuados. Número 1. Sintéticos. La dádiva de Dios a nosotros y la nuestra a Él. Tito 2:14. El tentador pecador y el tentado salvador. Hebreos 2:12. Número 2. De frases escriturales. Las fuentes de salud. Isaías 12:3. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Job 22:2. ¿A quién iremos? Juan 6:58. Número 3. Paradójicos. Deberes que resultan privilegios. Salmo 119:54. Religión sin hacer la voluntad de Dios. Mateo 7:21. La eficacia de virtudes pasivas. Apocalipsis 1:9. Luz, el resultado de la vida. Juan 1:4. El gozo de la abnegación. Segunda de Crónicas 29:27. Maravilla en sitio peligroso. Lucas 8:25. Lo incomprensible en el testimonio cristiano. Hechos 4:20. Recomendamos al lector leer estos textos y considerarlos a la luz del tema. Aunque no damos el sermón correspondiente a cada uno de estos temas, pues esto es tarea de próximos capítulos. Verá cómo el tema le despierta ideas sobre cada texto. Desarrollo del tema, página 26. Una vez el predicador ha concretado el asunto y el objeto de su sermón en una frase que se llama tema, la cuestión inmediata es cómo debe tratar el asunto para lograr el objetivo que se propone. ¿Qué cosas tiene que decir y qué orden ha de ir expresándolas? A este efecto, transcribimos literalmente lo que dice el doctor Jerry Johnson en su libro El ministro ideal. El tratamiento del asunto significa plan de algún género que agrupa todo para formar un organismo que colocará las partes en orden hacia un clímax y presentará una sucesión natural y ordenada que excluya todo lo que no sea a propósito y que haga que las diferentes líneas vayan creciendo en color según convengan al foco ardiente, que es la exhortación final. Esto es esencial para la eficacia del sermón. En la misma medida que el plan sea claro, comprensivo y acumulativo, el sermón hará mayor impresión a los oyentes. Y Spurgeon dice, nuestros pensamientos deben ser bien ordenados según las reglas propias de la arquitectura mental. No nos es permitido que pongamos indiferencias prácticas como base y doctrinas como piedras superiores, ni metáforas como cimiento y proposiciones encima de ellas. Es decir, no debemos poner primero las verdades de mayor importancia y por último las inferiores, a semejanza de un
anticlímax, sino que los pensamientos deben subir y ascender de modo que una escalera de enseñanza conduzca a otra, que una puerta de raciocinio se comunique con otra y que todo eleve al oyente hasta un cuarto, digámoslo así, desde cuyas ventanas se pueda ver la verdad resplandeciendo con la luz de Dios. Al predicador, guardad un lugar a propósito para todo pensamiento respectivamente, y tened cuidado de lo que todo ocupe su propio lugar, de que todo ocupe su propio lugar. Nunca dejéis que los pensamientos caigan de vuestros labios atrabancadamente, ni que se precipiten como una masa confusa, sino hacerlos marchar como una tropa de soldados, en orden, que es la primera ley celestial. No debe de ser descuidado por los embajadores del cielo. Esto requiere por lo regular una gran cantidad de trabajo. Con alguna frecuencia un plan relampaguea en la mente como una inspiración en el sermón. Se forma en pocos instantes, por lo menos en forma de bosquejo o esqueleto. Pero la inteligencia de ordinario no trabaja con rapidez eléctrica. Y no solo después de un trabajo duro, el bosquejo, va alcanzando su forma satisfactoria. A veces hay una lucha larga en la oscuridad y en la confusión de ideas. El pensamiento parece nadar en el caos, apareciendo una idea aquí, otra allá, sin conexión. O se presentan ideas muy buenas, pero no vienen a propósito para el tema, y hay que rehusarlas o diferirlas para un sermón de otra semana. Sin embargo, el trabajo persistente y la meditación sacará el orden del caos, y por fin un número considerable de ideas sugeridas durante la meditación serán aptas para entrar en un plan armónico basado en el tema y su texto. Tal vez el predicador se sienta inclinado en alguna ocasión a renunciar al uso de un plan por razón de dificultad en prepararlo. Parece tanto más sencillo seguir adelante diciendo buenas cosas, formulando argumentos y lanzando exhortaciones que no tienen mucha relación entre sí, sino que cada una engarza con otra por la frase final, que da origen a otro párrafo con ideas totalmente diferentes. Esto puede admitirse en la conversión cuando nos dedicamos a anunciar el evangelio a otras personas, pero en el púlpito nunca. Los oyentes no recibirán una impresión tan profunda y perdurable del sermón si éste no sigue un plan mejor que un simple conjunto de buenas ideas. Es verdad que Dios se ha servido a veces de los medios más humildes para realizar su gran obra de salvación de almas, y sermones sin orden lógicos no han sido siempre sin fruto, pero tal modo de proceder no es aconsejable en modo alguno cuando puede haber un propósito y una ordenación clara del sermón. Una aglomeración de pensamientos buenos puede compararse a una turba que trata de apoderarse de cierta fortaleza. Puede tener éxito en algunas ocasiones, pero no podrá obrar jamás con la eficacia de un ejército en el que cada hombre ocupa su lugar. Un plan es necesario en todas las cosas. Un arquitecto no principia a edificar sin antes haber trazado un plano. Un ingeniero civil no lanza sus brigadas al azar sobre las montañas sin haber antes ideado por dónde debe de pasar el camino que se propone construir. El predicador no debe lanzarse a trazar el camino que se propone hacer llegar hasta el mismo corazón de sus oyentes, sin plan, excepto en casos especiales en que tal preparación haya sido
de todo punto imposible, y la inspiración del Espíritu suple la imposibilidad del predicador. Pero aún en tales casos de improvisación, los predicadores convenientemente educados o experimentados suelen recibir la inspiración en forma de un plan rápidamente concebido en cuyo desarrollo puede notarse el poder de lo alto. La misma ayuda y poder puede notarse en el desarrollo de un sermón formulado con más tiempo y oración, la cual el estudio de ningún modo puede ni debe suplir. ¿De qué manera puede formularse el plan de un sermón una vez decidido el asunto o tema que se va a tratar? A continuación ponemos un gráfico que lo demuestra, a la vez que ilustra y aclara muchas de las instrucciones teóricas de este libro. Explicación del bosquejo gráfico. La sencilla figura de un trompo dibujado en la pizarra nos ha servido muchas veces para ilustrar a estudiantes de homilética el desarrollo con que viene a dar a cualquier sermón. La cabeza del trompo representa el tema, del cual la introducción y el desarrollo consiguiente va ampliándose y robustiéndose el argumento hasta llegar a la conclusión, la cual es presionada por cada pensamiento del sermón. Todos ellos pesan sobre la punta que deseamos clavar en las conciencias de nuestros oyentes, determinando su decisión por Cristo y su resolución de poner en práctica la amonestación del predicador sobre el tema que sea. El presente gráfico y contando con la habilidad de un buen dibujante, hemos ampliado y completado la ilustración. El tema o asunto lo representamos con una nube que se forma como consecuencia de las necesidades espirituales que el predicador apercibe, como ensobreciendo la vida de sus oyentes. Dicha nube produce un rayo que ilumina la mente del predicador. Es el texto apropiado a tal necesidad, el cual origina un título adecuado e interesante. Del mismo modo que antes de la caída de un chaparrón se producen muchos relámpagos inocuos, así surgen en la mente del predicador temas y textos que no llegan a satisfacerle. Aparece por fin el más acertado de todos, el cual, rompiendo la nube, da lugar a una lluvia de pensamientos. Si la mente del predicador ha sido bien preparada con una disciplina homilética, aunque caigan estos dispersos y confusos, serán encauzados por los canales de un plan bien dispuesto. De este modo, todos aquellos pensamientos aprovechables entrarán en su lugar y momento debido, en el cauce del río, que es la argumentación del tema. El río es finalmente una corriente poderosa que se lanza por la catarata de la conclusión. Obsérvese cómo en el interior de esta aparece la recapitulación, que consiste en una mención breve de los argumentos principales del sermón. No todos los sermones necesitan una conclusión recapitulativa, pero siempre tendrá lugar un breve resumen, sea en la forma detallada que indica el gráfico de un modo más general. Obsérvese cómo el río, que representa el caudal de pensamientos de un sermón, puede venir de los montes de la imaginación del predicador en dos formas diversas: atropelladamente, como un chorro de frases e ideas sin distribuir, dejando en el ánimo de los oyentes la impresión de haber escuchado un montón de cosas buenas, pero sin ser capaces de definir el curso que ha seguido tales pensamientos, o bien relacionándolos el uno con el otro, en la forma escalonada y ordenada que aparece en la supuesta red de canales de la izquierda. Del mismo modo que un caudal de agua es mucho más eficaz
cuando es bien distribuido para regar la tierra y hacerlo producir sus frutos, porque el líquido elemento, en vez de pasar inútilmente, se esparce y empapa los surcos. El sermón bien ordenado es mucho más susceptible de quedar retenido en las memorias y corazones de los oyentes que el sermón no homilético, desordenado y confuso. Por abundante que sea el don de palabra del predicador, e imponente el griterío y los ademanes con que fuera pronunciado. Tanto el gráfico como en todos los bosquejos del libro hemos adoptado para las divisiones los signos que suelen usar la generalidad de los predicadores. Así, los puntos principales son indicados por números romanos, 1, 2, 3, 4, etc. Las subdivisiones por cifras, primero, segundo, tercero, cuarto, etc. Y las subdivisiones secundarias por letras, A, B, C, D, etc. Llegamos al final de la página 31 y acá termina el primer capítulo del libro. Vamos a hacer otro video con el sermones textuales, capítulo 2, para que cada segmento sea más fácil de comprenderlo y absorberlo y no tener dificultades a la hora de subir el video. Que Dios les bendiga. Espero que sea de gran bendición para ustedes la lectura de este libro. Sigamos leyendo juntos.